¿Estamos listos? Me encantó la frase que colocaron en las redes sociales de la IBE, ¿no? No veamos la situación que se presente, sino veamos a quién tenemos de nuestro lado. Así que por favor acompáñenme rápidamente al Evangelio de San Lucas, el capítulo 8, y vamos a leer del 21 al 25. Es una parábola bastante conocida, ¿sí? Estoy seguro que usted la ha estudiado, la ha aprendido más en una oportunidad. Lucas 8, del verso 21 al verso 25, y en base a eso vamos a enfocar la enseñanza de esta noche. ¿Sí? ¿Lo tenemos? Amén. Bien. Dice, el Señor Jesús, entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Y aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, Jesús a sus discípulos: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? ¿Cuántos hemos leído este pasaje en alguna oportunidad? Amén. Hemos estudiado muchas veces este pasaje, si mal no recuerdo, espero no equivocarme en lo que digo, pero son dos ocasiones en las cuales en la Biblia se narra pasajes similares acerca de una tormenta en la cual el Señor Jesús manifiesta su poder sobrenatural y se revela a sus discípulos, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros tal vez en esta oportunidad, en este tiempo, estamos enfrentando alguna tormenta? En cualquier área de nuestras vidas. ¿Sí? Algunos de nosotros tal vez estamos enfrentando alguna tormenta. Y como estamos estudiando en estas últimas semanas, en estos últimos domingos, vemos que las pruebas o las dificultades que se van presentando en nuestra vida pueden ser ocasionadas o por consecuencia de nuestras decisiones, ¿verdad? O pueden ser ocasionadas porque de manera gratuita tenemos enemigos, y de hecho sabemos que Satanás es nuestro mayor enemigo y a veces él simplemente envía sobre nosotros situaciones terribles, como le pasó a Job, por ejemplo. Y hay muchas otras cosas que simplemente Dios permite como pruebas en nuestra vida para poder forjar nuestro carácter y prepararnos para temporadas que están por venir. ¿Sí? No sé en cuál de las situaciones tú te encuentres en esta noche. Puede ser que estemos enfrentando, repito, consecuencia de decisiones que hemos tomado. Puede ser que nos hayamos ganado enemigos gratuitos en el trabajo, aún incluso en nuestra propia familia, en donde quiera que estemos. O simplemente son pruebas que Dios está permitiendo porque está forjando nuestro carácter y preparándonos para lo que está por venir. Creo que ningún hijo de Dios, ninguno de los aquí presentes, puede decir que no ha enfrentado más de una tempestad durante toda su vida. Y vamos a seguir enfrentando situaciones difíciles hasta que estemos en la presencia del Señor. Amén. Porque Dios está moldeando nuestro carácter. Porque estamos en ese proceso de santificación y perfeccionamiento para poder ser instrumentos de Dios útiles, y porque simplemente Dios quiere hacer algo maravilloso en nuestra vida. Y muchas veces las cosas vienen aún en medio de la obediencia. Y yo me ponía a pensar esto porque, al menos en lo personal, de manera equivocada, muchas veces he entendido o he asumido que cuando uno está en la perfecta voluntad del Señor, una de las señales de que estás haciendo lo correcto o que has tomado la decisión correcta es que todo está en paz, es que todo va bien. Entonces, Dios está de por medio porque las cosas me están saliendo bien. ¿Alguna vez has pensado de esa manera? Yo sí, en mucho tiempo, ¿no? Para asumir que la voluntad de Dios o la respuesta de Dios a una oración o a una decisión que tengo que tomar es la correcta, muchas veces he asumido que tengo que esperar que las cosas se vayan dando de una manera como uno le espera, que las puertas se vayan abriendo, que el camino se vaya allanando y que por supuesto las cosas vayan saliendo de la mejor manera. Pero este pasaje nos enseña, y es lo que vamos a ir meditando y desglosando en esta noche,
que a pesar de que tomemos la decisión correcta en obediencia a Dios, no se nos garantiza que vamos a estar libres de dificultades y de problemas. ¿Ok? Ese es un principio. La obediencia al Señor, incluso la obediencia al Señor, el obedecer al Señor, puede traer situaciones difíciles. Dice que, por ejemplo, el verso 22, Jesús entró en la barca con sus discípulos y les dijo, les dio la instrucción, pasemos al otro lado del lago. ¿Quién les da la instrucción de partir? Es Jesús. No es que los discípulos por cuenta propia dijeron, Señor, Maestro, vamos al otro lado del mar de Galilea. No. Ellos tomaron la iniciativa, tomaron la decisión de ir hacia el otro lado subiendo a la barca porque fue la palabra del Señor la que les instruyó. Y aquí hago una pregunta, ¿no? Retórica, por supuesto. ¿Acaso Jesús no sabía la tempestad que se avecinaba? Claro, en ese tiempo no había tsunami, no había hombre del tiempo, no había pronósticos del clima. Pero Jesús, siendo Dios, por supuesto que sabía que iba a haber una tempestad en medio del mar. Y aún así les dijo, suban a la barca porque vamos a cruzar hacia el otro lado. ¿Te imaginas si tú y yo conociésemos el futuro, conociésemos que de aquí a una semana vamos a enfermar y vamos a estar postrados en cama durante un buen tiempo, o vamos a perder el trabajo, o de repente el Señor ya nos llama de aquí a medio año, y tuvieras esa certeza, ¿no? Esa revelación, por así decirlo? ¿Cómo crees que vivirías o cómo viviría yo sabiendo que ese momento se acerca con toda certeza? ¿Podríamos vivir tranquilos? A ver, piensa en un momento. ¿Podríamos vivir tranquilos? Y no solamente tranquilos, sino podríamos vivir con esa carga de ese conocimiento, de saber que algo fuerte, una situación terrible se avecina. A ver, seamos honestos, ¿cómo estaríamos cuanto más cercano llega ese momento? Afligidos, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué más? Preocupados, aflicción, tristes de repente, ¿verdad? Tantas cosas que uno podría pensar. Por eso hay que agradecerle al Señor de que nosotros no tenemos conocimiento del futuro realmente. Si supiéramos todas las pruebas, las dificultades, las cosas malas que estarían por venir, creo que ni siquiera de la cama nos querríamos levantar. Viviríamos en ansiedad, viviríamos en angustia, en tristeza de corazón. Y por supuesto Dios no quiere que vivamos así. Dios quiere que enfrentemos cada día como algo nuevo, reconociendo que su misericordia y su fidelidad, como dice la palabra del Señor, se renueva de día en día para con nosotros. Dios en estos días, aparte del TCP, por supuesto, me ha estado hablando mucho acerca de que tenemos de ponernos la armadura del Señor. Y cuando Dios te habla acerca de ponerte la armadura, digo, Señor, ¿qué me estás queriendo decir? ¿No? Ya sé que tengo que estar con la armadura puesta, pero si nos habla de la armadura puesta es porque vamos a enfrentar batalla. Es porque de repente vamos a enfrentar pruebas o dificultades, ¿verdad? Aún incluso, como repito, como consecuencia de la obediencia. Y les cuento algo pequeño, esto ha sido también reciente, el día jueves. Yo tengo mi casa, ¿no? Mi esposa y yo en Caraballo hace 5 años, por la gracia de Dios nos dio nuestra casita y la comenzamos a pagar. Y bueno, estábamos viviendo por allá, durante la pandemia la pasamos por allá. El año pasado cambié de trabajo, más lejos, así que teníamos que tomar la decisión de ver qué hacíamos si nos mudábamos. Y el mudarnos implicaba también cambiar de congregación, nuestra familia, había muchos factores allí involucrados. Y en enero de este año, hasta enero de este año, la casa no se alquilaba. Y bueno, decíamos, Señor, si tú no permites que la casa se alquile, algo nos querrás decir. De repente no es momento de movernos de allí, ¿no? Porque claro, no vas a salir a un lugar, no es que uno pues sea una persona pudiente que pueda tener una propiedad para invertirla y tenerla allí, y si no hay ingresos no importa porque tienes los recursos para poder pagar otra casa y normal. O sea, la idea era poner en alquiler la casa para con ese dinero poder alquilar en otro lugar, si no, definitivamente no tenía ningún sentido poder hacer eso. Entonces, o regresábamos a casa o veíamos qué podíamos hacer.
Y bueno, Dios respondió la oración y en más o menos al 5.º día del mes de enero se pudo alquilar. Así que pudimos estar tranquilos porque ya después de un año complicado, un año difícil en el tema económico el año pasado. Pero la inquilina el día jueves me llama así de manera intempestiva: señor Josué, quiero hablar con usted. Dígame qué pasó. Sabe que he tenido un problema con mi pareja y me cuenta un poco su situación personal. Y me dice, ahorita me veo en una dificultad porque el papá de mis hijos, refiriéndose a él, es quien paga la casa. Y ahorita nos estamos separando. Entonces me quedo en una situación complicada y lamentablemente voy a tener que dejarle la casa. ¿Cree usted que puede cobrarse de la garantía y bueno, dejarla correr este mes? Yo mientras escuchaba eso decía, wow, Señor, ¿qué hice hace 4 meses? Me debía haber quedado, ¿no? Mientras que la escuchaba vinieron un montón de pensamientos a mi cabeza en ese momento. Tú no puedes como arrendatario obligar a tu inquilino a quedarse si no va a poder pagar, si no va a poder sostener, ¿no? A pesar de que haya un contrato notarial de por medio, tú no le vas a decir, oye, no, tienes que cumplir el contrato, lo hemos firmado. Si la persona no tiene para pagar, creo que peor es quédate y ve cómo me pagas. No es así la situación. Bueno, le comenté a mi esposa, dijimos vamos a ver qué pasa, pero el jueves, el viernes, el sábado inclusive, fueron días un poco complicados por todos los pensamientos que venían a la cabeza. Orando al Señor, por supuesto, a ver qué es lo que iba a pasar, porque los chicos ya están matriculados en el colegio, mi esposa ha comenzado anteayer sus clases en el instituto, acá cerca. O sea, uno ya hace una planificación de vida y que de un momento a otro te muevan el plan, a cualquiera le afecta. Por más tiempo en el Señor que uno pueda tener, recordemos algo, somos seres humanos. Y mientras estemos en este envase, a pesar de que tenemos la certeza de que el Señor, su Santo Espíritu, está en nosotros y conozcamos los principios de la palabra de Dios, vamos a continuar en esa lucha constante de nuestra carne contra nuestro espíritu. Los principios de la palabra de Dios versus nuestros pensamientos. Por supuesto que a quien más le demos de comer, por así decirlo, es quien va a prevalecer. Si le damos de comer más a nuestras emociones, a nuestros pensamientos, por supuesto que nos va a gobernar la ansiedad, el temor, la duda y todo lo que nosotros conocemos. Así que después le escribí, señora, el día domingo a las 10 de la mañana estamos en Caraballo, vamos a conversar, porque esto no se puede hablar por teléfono, ¿ok? Así que vinimos muy temprano acá a la iglesia a las 7, terminamos con mis 2 hijos, nos fuimos a la casa, nos reunimos con la señora y bueno, gracias a Dios la señora, para hacerlo corto es la historia, va a respetar el contrato, se va a quedar hasta final de año. Ya en diciembre sabremos Dios lo que permita que suceda. Pero bueno, la gloria es del Señor y Él tiene control de todas las cosas, ¿verdad? Esto es algo que de repente uno puede decir, bueno, sí, es una situación complicada, hay cosas más difíciles. Y es algo que hemos ido aprendiendo también. Mientras que uno tiene una carga, una situación, siempre te enteras o siempre encuentras que hay alguien que está pasando algo mucho más complicado. Y cuando tú lo observas, cuando tú te das cuenta de eso, dices, bueno, gracias mi Dios, porque lo que yo estoy sucediendo me está pasando no es nada en lo absoluto de lo que está pasando mi hermano, de lo que está padeciendo y nos ayuda a poder estar conectados unos con otros. Les menciono esto porque en obediencia creemos nosotros como familia que hemos venido a este lugar, que nos hemos mudado y sin embargo eso no nos ha librado de las circunstancias difíciles, de los problemas, de las pruebas económicas y de muchas situaciones que podamos estar viviendo. No todo va a ser color de rosa a pesar de que tú te muevas en obediencia al Señor. Eso es algo que debemos tener muy afirmado en nuestro corazón. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? No todo va a ser color de rosa a pesar de que podamos movernos en obediencia. Pero tenemos que saber algo, que el Señor siempre va a dar instrucciones claras para poder hacer. ¿Sí? El Señor siempre va a dar instrucciones claras. Él no nos va a dejar a medias. Y a pesar de que podamos percibir, entre comillas, un silencio, una ausencia, percibir, digo, bajo nuestra propia perspectiva, una ausencia de su presencia o de su intervención, nosotros tenemos que confiar plenamente, mi hermano, que el Señor va a estar siempre con nosotros. Amén. Su Santo Espíritu está con nosotros, su presencia va con nosotros. A pesar de que muchas veces no escuchemos su voz o de que muchas veces no sintamos, porque a veces queremos sentir, somos sensoriales, somos
perspectivos, queremos sentir, queremos experimentar y no siempre va a ser así. Por eso es un tema de principio, de conocimiento, de certeza, de seguridad. Por eso es que dice que mientras navegaban, el verso 23, el Señor se durmió. Estaba cansado seguramente de enseñar. Recuerden que Jesús, 100% hombre, 100% Dios, se echó a dormir, como cualquier ser humano lo hubiese hecho. Lo interesante es que se echa a dormir y de pronto, cuando se echa a dormir, se desencadena la gran tempestad, la gran tormenta. Dice en la versión Nueva Traducción Viviente que realmente la vida de los discípulos corrían peligro. Acá dice dice peligraban en la Reina Valera de 60. Dice que la barca se anegaba, se inundaba, pero la Nueva Traducción Viviente lo dice mucho más claramente. Dice que sus vidas realmente corrían peligro. Si no supiésemos el final, uno realmente podría pensar que Dios va a permitir las pruebas para la destrucción de nuestra vida. Yo recuerdo a un pastor, escuché una prédica que en algún momento escuché, que fue a visitar a una hermana que estaba en su lecho de muerte, una hermana mayor que estaba padeciendo cáncer y que ya había sido desahuciada, ¿sí? Pero era una hermana muy linda, dice, con un corazón precioso, que tenía una fe en el Señor. Y lo que esta hermana le dijo al pastor realmente es una palabra que creo que también a usted le puede bendecir, ¿no? Yo creo que Dios me puede sanar. Yo creo que Dios tiene todo el poder para sanarme. Pero aún así no lo hiciese, yo no voy a dejar de creer en Él. Prefiero morir creyendo que vivir dudando. La hermana partió a la presencia del Señor, por supuesto, como consecuencia de su enfermedad. Pero esa fe que pudo transmitir y esas palabras siempre van a retumbar en mi mente. Porque aun si Dios permitiese la tormenta para que este cuerpo físico nuestro perezca, prefiero vivir o morir creyendo a vivir dudando de mi Señor. Aun si me declarasen una enfermedad terrible o una situación muy complicada, yo prefiero morir creyendo en mi Dios antes que vivir toda una vida dudando de Él. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta, sobre todo cuando parece que la situación no tiene solución. Sobre todo cuando parece que las cosas han perdido todo control y cuando no tienes expectativa de absolutamente ninguna solución en el plano humano. Sea enfermedad, sea deudas, sea cualquier situación familiar que tú parece que ves insalvable, ya sea en tu matrimonio, en la relación con tus hijos, en lo que puedas estar mirando, en lo que tus ojos puedan ver. Así no veas claridad, así parezca que todo está perdido, Dios siempre tiene el control. Amén. Así que se desencadenó esta gran tempestad, el bote se anegaba, él se inundaba y sus vidas peligraban. Y creo que lo más resaltante aquí viene en el verso 24, porque los discípulos, y se parece muchas veces a nosotros en medio de las pruebas, dice que vinieron a él y le despertaron diciendo: maestro, maestro, perecemos. En otra versión dice: ¿no te das cuenta? Le dice al Señor Jesús, ¿no te das cuenta de lo que está sucediendo y no te das cuenta de que vamos a morir? ¿Ustedes creen que realmente Dios no se da cuenta? Los discípulos todavía hasta ese momento tenían como una venda en los ojos porque no estaban viendo el cuadro completo. Ya cuántos años, cuánto tiempo tenían caminando con Jesús. Habían visto a las multitudes ser alimentadas. ¿A cuántos ciegos habrían visto ser sanados? Recuerden que la Escritura misma dice en el Evangelio de Juan, cuando está cerrando el libro, que si se escribiesen todas las obras que Jesús ha hecho, faltarían los libros en el mundo. Las bibliotecas no alcanzarían para poder tener registro de todos estos milagros. Solamente parte de lo que Dios ha querido que sea revelado a nosotros está aquí escrito. Amén. O sea, ¿cuántos milagros crees tú que habrían visto de parte de Jesús? ¿Cuánta manifestación del poder de Dios habrían visto? Pero así somos, mi hermano, en medio de la prueba. ¿Cuántas veces Dios se ha manifestado a nosotros? Me viene a la mente en esta oportunidad, año 2010. Mi hijo Matías estaba por nacer. Hasta antes de ese año, yo me casé en el 2006,
No había tenido yo muy buenos trabajos, ¿sí? Cuando me casé no terminé mis estudios universitarios y ustedes saben que encontrar trabajo con estudios a medias o sin estudios es mucho más difícil y obviamente pues un salario sin estudios no es lo mismo que un salario teniendo una profesión, una carrera, etc. Así que no ganaba muy bien. Viene Mati en una situación también económica difícil. Y en el año 2010 consigo, por la gracia de Dios, mi primer buen trabajo en una organización cristiana, también de asistente de TI. Pero no era muy alto mi sueldo, pero gracias a Dios tenía un trabajo estable, ¿no? Me trataban bien, también estaba sirviendo al Señor a través de ese trabajo. Y los hermanos muy lindos, porque yo apenas tenía, creo, 1 o 2 meses trabajando, no tenía más tiempo en el trabajo. Hacen una colecta, ¿sí? Porque mi hijo ya estaba por nacer, como una especie de obsequio. Hacen una colecta, me la entregan en un sobre y había exactamente, no me voy a olvidar, 366 soles en ese sobre. 366 soles. En ese momento yo no había visto, por supuesto agradecí, ¿no? el gesto de mis compañeros, de mis amigos. Y después mi pastor de ese tiempo me dice, ¿no te das cuenta de lo que el Señor te está queriendo decir? De verdad que yo no me había dado cuenta hasta que él me lo dijo. ¿Qué cosa, pastor? ¿Cuánto has recibido en ese sobre? 366 soles. ¿Cuántos días tiene el año? 365. Y el año bisiesto tiene 366. Dios lo que te está diciendo es que no va a haber un solo día en tu vida, en el año, en el cual no va a haber provisión para ti y para tu familia. Eso es lo que me estaba diciendo el Señor. Y de verdad que hasta el día de hoy así ha sido, porque hemos pasado muchas situaciones complicadas, pero nunca hemos dejado de comer, nunca hemos tenido para pagar, o sea, siempre hemos tenido para pagar las cuentas, nunca hemos dejado de tener vestido, de mis hijos pagar sus colegios, de poder haber terminado mi universidad, ahora mi esposa está estudiando, de poder tener trabajo. O sea, vemos la mano del Señor. A veces nos olvidamos de esas cosas cuando nuevamente viene una situación complicada. Los discípulos habían visto la gloria de Dios ¿cuántas veces? Sin embargo, en este momento que están en la barca, en medio de la tempestad, le dicen, Jesús, ¿no te das cuenta que nos vamos a morir? Seamos honestos, porque seguramente en medio de la prueba en la que estamos pasando, ¿cuántas veces hemos ido corriendo de rodillas a postrarnos? Señor, ¿no te das cuenta que estoy sufriendo, que estoy padeciendo? ¿No tienes compasión de mí? ¿Acaso no te ocupas de mi vida? A veces pensamos que Dios se complace del sufrimiento de una persona. Y no es así. Yo no creo, en lo particular, esa es mi experiencia personal, yo no creo que Dios se goce o se plazca o esté de brazos cruzados esperando, a ver, quiero ver cuánto tiempo oras o cuánto te humillas para después recién responder a tu oración. No, yo no creo en ese Dios. Mi Padre me ha demostrado que Él simplemente está atento a mi oración como hijo que soy y que simplemente en alguna situación me dice, espérate, ten paciencia, porque algo te quiero enseñar. Si estás pasando esta situación es porque algo quiero enseñarte, no porque yo me complazca y quiera ver cuánto tiempo estás postrado delante de mí para pedirme algo y yo voy a ver, como ya te humillaste lo suficiente, entonces ahora sí me inclino ante ti, respondo tu oración y puedo atender tu plegaria. No, mi Señor, mi Dios no es así. Así que si tú estás orando por una situación mucho tiempo y parece que todavía no tienes una respuesta del Señor, realmente lo que Dios nos está diciendo es espérate, sigue confiando porque estoy haciendo algo en tu vida. Tal vez en este momento tú no lo entiendas, tú no lo veas, pero al final te vas a dar cuenta que lo que te está sucediendo es para tu propio bien y yo quiero algo mejor para ti. Amén. Así es nuestro Señor. Así es que los discípulos corrieron al Señor, por supuesto, lo despertaron. Y lo que hizo el Señor fue tremendo porque dice que despertando Él, reprendió al viento y las olas cesaron y se hizo grande bonanza. Milagro sobrenatural de parte del Señor. El clima de pronto cambió al sonido de su voz. Pero lo que les dice en el verso 25 es la palabra que Dios nos está queriendo repetir a nosotros en esta noche. ¿Dónde está mi fe? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está nuestra fe? ¿En qué o en quién está cimentada nuestra fe?
¿En cuánto dinero tenemos en la cuenta bancaria? ¿En que tenemos fuerzas y salud para poder trabajar? ¿En nuestros planes bien orquestados, en nuestra capacidad o inteligencia? ¿En quién está puesta tu fe? ¿En quién está puesta mi fe? Si nuestra fe está puesta en el lugar correcto, pues vamos a poder estar aún en medio de la tempestad y aún tomar el mismo ejemplo de parte del Señor Jesús, porque el Señor ha dicho que mayores cosas que Él haremos y se refiere a las cosas que Él hizo, que nosotros también las podemos hacer en mayor cantidad. Podríamos pararnos frente a la tempestad y decirle, como dice en otra versión o en otra historia, calla, enmudece a las olas y a los vientos, y las olas y los vientos cesarían, y también se haría una grande bonanza, porque tenemos esa autoridad de parte del Señor delegada para poder obrar y para poder actuar y para poder hacer las cosas. Si nuestra fe está puesta en el Señor, por supuesto que podremos sortear las tempestades y llegar al puerto después de haber pasado. Es ahí que los discípulos se les va abriendo los ojos, ¿no? Porque ya su respuesta cambia, aunque en parte, ¿no? Dice, atemorizados se maravillaban. Todavía no entendían porque preguntan, ¿quién es este? Es Dios, ¿no? Pero ¿quién es este, no? Que aún a los vientos, a las aguas manda y le obedece. Nosotros sabemos que es nuestro Señor. Amén. Que está con nosotros. Si bien este es un pasaje bastante sencillo de entender, cuántas aplicaciones los que tenemos tiempo en la iglesia desde niños hemos escuchado. ¿No se acuerdan de esa canción? Hay tormentas, hay tormentas, hay tormentas en todo lugar, ¿no? Hay tormentas en todo lugar. Hay tormentas en nuestra vida. Pero el Señor siempre va a estar con nosotros a pesar de que no lo percibamos. Él está y se va a manifestar delante de nosotros.